A conversar sobre el tema con el congresista de Fuerza Popular, Carlos Messía, a quien le damos la bienvenida. Congresista Messía, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, congresista? Bueno, con esta información, esta noticia sobre lo que ha dado a conocer, ¿no?, el Jurado Electoral Especial de declarar inadmisible. Claro, este es un proceso, ¿no?, que normalmente se da durante las elecciones, ¿no? O sea, previo a lo que son las elecciones. ¿Cómo están subsanando este tema? Tengo entendido que la personera legal, que es la doctora Milagros Takayama, también es congresista, es la encargada de ver todo este tema. Sí, mire, fíjese, la verdad que yo me acabo de enterar hace una hora, y cuando venía conduciendo mi automóvil hacia mi casa para poder tener esta entrevista, me he enterado de la noticia a través del Twitter. Y claro, si se trata de una inadmisibilidad, debe ser por algún error de forma en la presentación de la plancha presidencial. Así es. Los motivos los desconozco realmente. Bueno, acá el Jurado Electoral Especial básicamente cuenta que en el formato, ¿no?, que es el resumen del plan de gobierno presentado por el partido, se advierte que no contiene este ítem, que es el ítem 4 de la propuesta de rendición de cuentas sobre el cumplimiento del plan. Entonces, esto es lo que hay que subsanar según el Jurado Electoral Especial, que no se ha consignado dicha información. Sabemos cómo es, ¿no? Es un poco así también engorroso el tema del jurado, ¿no?, electoral especial, al momento de presentar los documentos. Bueno, en todo caso, si se trata de digamos, el rellenado de un ítem, pues tendrá que rellenarse, ¿no? Claro. No creo que haya ningún problema en ese sentido. Ahora, y con mayor razón, sobre todo si usted sabe que el partido está siendo investigado en sus cuentas, con mayor razón para tener cuidado en ese ítem, ¿no? Ahora, ¿usted no considera que este puede ser el inicio, como ha sucedido también en otras elecciones, en las últimas, por ejemplo, al Congreso de la República, en donde empezaron a tachar, en donde empezaron también a revisar, empezaron a cuestionar hojas de vida, ¿no?, de candidatos que de repente tenían, pues, pequeñeces, ¿no? Pequeñeces, sí, pero por eso empezaban a fastidiar. Todo para... Sí. Eso es verdad. Y lo que pasa es que los jurados electorales en el Perú están compuestos por jueces, y los jueces son muy legalistas, son muy apegados a la letra. Y en muchos casos, si con desconocimiento en la impartición de la justicia electoral, que es toda una especialidad dentro del derecho. Recuerde que los jurados electorales especiales se crean con jueces del Poder Judicial que pasan a integrar temporalmente estos jurados. Y entonces tenemos una cultura jurídica que privilegia la ley por encima de los derechos, en este caso de los derechos electorales. Ese es un problema que se vio en el Congreso actual. Se le hizo la consulta al presidente de ese entonces, Víctor Ticona, si era necesario hacer algunas añadiduras o aclaraciones en la ley, o sacar algunas cosas, pero en consejo del presidente Víctor Ticona dijo que no era necesario, que sí era importante que existieran estas clases de requisitos, como por ejemplo que los candidatos llenaran una lista larga de todas sus propiedades inscritas en los registros públicos. Correcto. Claro. Y eso no tiene sentido si es que justamente el registro de las propiedades es público y cualquiera puede ingresar. Y a veces los candidatos son eliminados de la contienda electoral porque simplemente no declararon bienes que ya vendieron hace tiempo, que han sido robados, en algunos casos siniestrados, y que ya no deberían formar parte, ¿no?, de la declaración jurada. Pero uno se olvida y lo terminan eliminando. Ha pasado con muchos candidatos. Y además eso ha servido, en algunos casos, para favorecer a unos candidatos sobre otros, que fue el caso, por ejemplo, del congresista Urresti. En un primer momento había sido sacado de la lista y después vuelto a poner.
no recuerdo por qué, pero ahí se midió con una vara diferente. Eso es algo, claro, exacto, eso es algo cuestionable, ¿no? Porque obviamente totalmente. para algunos, por ejemplo, sí hay rigurosidad y para otros no, ¿no? Entonces, Sí. no basta descubrir la pólvora realmente para poder darse cuenta, ¿no? Claro, porque además, como son jueces con una cultura jurídica legalista y no formados en derecho constitucional ni electoral, no por eso dejan de ser ciudadanos que tienen una opinión política. Aunque no militen en un partido político, pueden tener una opinión política muy guardada en su conciencia y que a la hora de impartir la justicia electoral aflora, pues, ¿no? Porque, digamos, esta es una justicia electoral, además en una contienda que se viene muy complicada, con casi 23 candidatos a la presidencia de la República, claro, y donde no hay liderazgos claros, no hay un primer puesto ni un segundo puesto claro, entonces se avecina una contienda electoral bastante disputada. Y creo que estos vicios legalistas van a jugar un papel importante, ¿no? No sé si para bien o para mal. Quisiera que sea para bien. La pregunta acá es cómo sería, por ejemplo, en el caso del partido de Somos Perú, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, al expresidente Vizcarra, quien se encuentra siendo investigado, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el señor Salaverry, quien también tiene que rendir cuentas a la justicia por algunos temas allá en el norte. Entonces, obviamente, también es necesario saber cómo se va a comportar el jurado electoral especial con partidos como Somos Perú, por ejemplo, ¿no? Que hoy por hoy está siendo muy cuestionado porque lleva en su plancha, en sus filas, al expresidente Vizcarra, quien está siendo cuestionado, y más aún ahora con el tema de las vacunas y bueno, en fin, hay diversos... Claro, y además, en el caso de la plancha presidencial de Somos Perú, más que en la plancha presidencial, en la lista parlamentaria, la encabeza el expresidente de la República, Martín Vizcarra. Y aquí habría un problema, un obstáculo para poder postular, en la medida en que la Constitución señala de que no pueden formar parte del proceso electoral los funcionarios públicos de alto rango, de alto nivel, que 6 meses antes no hayan renunciado o no hayan dejado el cargo al que estaba. Entonces el presidente, por principio, no podría postular, ¿no? Porque no ha renunciado 6 meses antes. O sea, él ha renunciado, más renunciado ha sido vacado hace menos de un mes. Entonces ahí sí hay un problema. El jurado electoral y el Jurado Nacional de Elecciones van a tener que dirimir, porque es obvio que esa candidatura va a ser tachada, ¿no? Ajá, exacto. ¿Cómo lo van a remediar? Bueno, ya ellos van a tener pues que ver qué hacer, pues, ¿no? Con sus personeros legales y todo lo demás. Ahora, señor congresista Mesía, en cuanto a este tema que ha salido también en la revista Caretas, que tiene que ver con la lideresa Keiko Fujimori, sobre la ampliación de la investigación, ¿no? Las pericias del Ministerio Público, ella ha dicho que, bueno, se ha confirmado que no hay un desbalance patrimonial, ¿no? Básicamente, el tema de Keiko Fujimori y su esposo Marvito. ¿Cómo va a terminar este tema? Porque finalmente estamos observando que ella, bueno, ya ha tuiteado, ha aclarado sobre unas notas que han estado circulando del fiscal José Domingo Pérez. Es que es lo que pasa, mire, la lideresa de nuestro partido de Fuerza Popular viene siendo investigada desde el año 2015, ya son 5 años de investigación, y el fiscal José Domingo Pérez hasta el día de hoy no acusa. Entonces, en un primer momento, las investigaciones tenían que ver con un supuesto lavado de activos a través de donaciones que ella habría recibido de la empresa Odebrecht. Pero ya ha quedado claro de que no hay ninguna relación con Odebrecht, no hay ningún desbalance patrimonial, y entonces lo único que hay es una declaración, ya es formal, del presidente del directorio del Banco de Crédito, que habría donado a la campaña presidencial $3.600.000. Entonces, la tesis ahora que esgrime el fiscal José Domingo Pérez, que ese dinero donado es ilícito, pero el problema es que el tipo penal dice que
la persona que recibe el dinero te poner o estar completamente convencida de que el dinero que se le entrega es ilícito y que el dinero que además se le entrega es para lavarlo, cosa que es una tesis poco probable, ¿no? Nadie en su sano juicio podría pensar que en las campañas presidenciales una persona del Banco de Crédito, del Banco Continental, podría donar dinero ilícito. Claro, se han referido todo el tiempo al señor Dionisio Romero, ¿no? Ahora, Sí. ahora que hablamos, por ejemplo, del fiscal José Domingo Pérez, pues se ha abierto una investigación preliminar también contra él, ¿no? Tras la difusión de los audios de Karen Roca, quien era pues la asistenta personal muy cercana del expresidente Vizcarra, ¿no? Bueno, también va a tener seguramente que responder a la justicia sobre ese tema y otros más. Bueno, sí, pero creo que en este momento, si nosotros hacemos un análisis objetivo, pensamos que el presidente Martín Vizcarra, aun cuando ya no ejerce la presidencia de la República, todavía tiene un enorme peso, un gran poder y una gran gravitación sobre los ejes, ¿no? Sobre las grandes líneas sobre las cuales se construye el poder en el Perú. Creo que todavía tiene influencia en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, en el Jurado Nacional de Elecciones, y pretende, con esta candidatura a la Cámara, al Congreso de la República, tener todavía vivo ese poder que no ha terminado de finiquitar, ¿no? Claro. Creo que esa es la lectura que hay que hacer. Entonces, mientras Martín Vizcarra siga teniendo poder, va a ser muy difícil investigar a los hechos que usted señala. El problema está en que ahora ha crecido el grueso de personas que antes, por ejemplo, apoyaban al expresidente Vizcarra y ahora dudan de su inocencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ha salido a la luz el tema de las vacunas, ¿no? Que no se ha negociado bien y obviamente, pues, hoy por hoy estamos a la deriva. Como están a la deriva, por ejemplo, los trabajadores agrarios, nuevamente bloqueando las carreteras. ¿Qué va a hacer el Congreso finalmente, congresista? Porque no se ha dado, se podría decir así, ninguna solución por el momento. Es que lo que pasa que, a propósito de la ley agraria, que el Congreso trató de sacar adelante, lo que se ha producido en la Cámara Legislativa es una gran confusión, porque cuando fueron llamados los ministros de los sectores comprometidos, economía, agricultura y trabajo, no dieron las luces necesarias desde el punto de vista técnico para que el Congreso pudiese arribar a una decisión política materializada en una ley. Cuando yo le pregunté al ministro de Economía cuánto pensaba él que debía ser el salario en el campo, respondió que no sabía. Entonces, si el ministro de Economía y el ministro de Trabajo y Agricultura no saben cuánto debe ser un jornal en el campo, menos lo podemos saber quienes vamos a legislar, porque la Constitución y el reglamento del Congreso señalan que las leyes tienen que ser el resultado de un estudio en las comisiones, y esta era una comisión multipartidaria que tenía que trabajar muy rápido y tenía que tener, por supuesto, el apoyo y la colaboración del Poder Ejecutivo para sacar adelante una ley técnicamente responsable. Entonces, si desde el Ministerio de Trabajo, del sector agricultura, que es el órgano especializado, y del Ministerio de Economía, que tiene que ver con los tributos, van al Congreso y no dan respuestas claras, hacen afirmaciones generales, abstractas, y no entran a subir un compromiso, entonces era poco probable que el Congreso de la República se arriesgara a entrar en un callejón sin salida, porque eso iba a implicar una ley donde los trabajadores no iban a estar de acuerdo, porque el Congreso pensaba de que el salario o el jornal tenía que ser 58 soles con 70 céntimos, mientras que los trabajadores piensan que debe ser 70, y mientras los empresarios creen que debería quedar en 39. Claro, definitivamente el problema pues podría llevar a pensar en una improvisación y también en la pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Y quiebra de pequeñas y medianas empresas agrarias, y eso es algo que la gente también tiene que entenderlo, pues, ¿no? Así es, y cuando nosotros le propusimos al ministro, en la medida en que quizás las grandes empresas podían soportar el alza del jornal y que había que dar algunos incentivos tributarios
a la pequeña empresa para que pudiera soportar esta alza del salario, el ministro de Economía se opuso, o en todo caso dijo que él no podía responder en ese momento afirmativamente porque exonerar de tributos era el resultado de un estudio largo. Claro, claro. Entonces, sí. si el ministro no puede señalar en un momento de que se pueden dar determinados beneficios tributarios y la Constitución señala en el artículo 79, si no me equivoco, que el Congreso no puede aprobar leyes en materia tributaria y este proyecto contiene materia tributaria, claro, si es que no tiene el visto bueno o el informe del Ministerio de Economía. Así es, entonces, de la noche a la mañana nos encontramos en un callejón sin salida porque no teníamos el apoyo del gobierno, no teníamos el apoyo de los trabajadores y no teníamos el apoyo del grupo empresarial. Entonces, y obvio que si aprobábamos la ley, las marchas, como usted ve, ya estaban organizadas. Sí, sí. Porque obviamente los trabajadores no iban a quedar claro, contentos con ese jornal. Y hoy en día las marchas serían culpa del Congreso, y no es así, sino que simplemente creo que acá hay una responsabilidad donde entran prácticamente el Poder Ejecutivo, el Congreso, y creo que los grupos empresariales, ¿no? Que todavía no se han sentado a decirnos cuál es el jornal que ellos están dispuestos a pagar. Bien, congresista Mejía, ha sido muy amable. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Y que tenga unas felices fiestas. Bueno, gracias. En medio de toda esta convulsión que hay. Muchas gracias. Hasta luego. Ha sido Carlos Mejía, congresista de la República.